Buenas tardes, el de hoy vamos a hablar de los choques elásticos e inelásticos desde una perspectiva industrial y electromecánica. El grupo está conformado por Maricela Orias, Ryan Rodríguez y William Vega. Los contenidos que vamos a tocar en esta presentación van a ser la introducción al tema, que son los choques elásticos e inelásticos, la conservación de la energía cinética, cómo vemos los choques en la vida cotidiana desde la perspectiva de un ingeniero. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a dar una conclusión. Los choques son un fenómeno muy común en la física, ya que se refiere a la colisión entre dos objetos. Cuando hablamos de esto, literalmente es cualquier objeto que nosotros pensemos que colisione con otro, eso es un choque. Y es que en ingeniería industrial y electromecánica es muy importante el estudio de los choques para entender cómo funcionan los materiales y las estructuras al momento de estos impactos. Por un lado tenemos los choques elásticos, que un choque elástico es cuando la energía cinética total del sistema se conserva y los objetos rebotan sin pérdida de energía. Como podemos ver en las imágenes, puede ser en este caso que al momento de golpear la pelota, ella en vez de quedarse quieta, ella con la misma energía, ella sigue en una dirección. También podemos dar ejemplo como a la hora de jugar fútbol, que a la hora de patear el balón, la pelota sale en alguna dirección con la energía que nosotros le brindamos. Y por otro lado tenemos los choques inelásticos, que un choque inelástico consiste en que los objetos se quedan pegados después del impacto y la energía cinética se transforma en otras energías como puede ser calor o sonido. Como vemos en el ejemplo, en las imágenes, puede ser cuando dos vehículos colisionan, tal vez alguno que esté detenido y otro lo colisiona por la parte trasera. Eso es la energía, al no llevarla el vehículo hacia otro lado, lo que va a hacer es que va a deformar la estructura de dicho vehículo. También puede ser, por poner otros ejemplos, digamos que si uno va corriendo y choca contra alguna pared, como la energía se va a quedar ahí, el impacto va a ser mucho más fuerte. Buenas, mi nombre es Ryan Rodríguez y yo le vengo a hablar de la conservación de la energía cinética. En un choque elástico, la energía cinética total del sistema se conserva y los objetos rebotan sin pérdida de energía. Esto se debe a que la energía cinética se convierte en energía potencial elástica en los objetos deformados durante el choque. En un choque inelástico, la energía cinética se transforma en otras formas de energía como calor o sonido. Aunque la energía cinética no se conserve, la cantidad de movimientos total del sistema sí lo hace. Los choques elásticos también se pueden encontrar en la maquinaria industrial, como las prensas de estampado. En este caso, los choques elásticos se producen cuando los elementos de la máquina entran en contacto con la pieza de estampar. Para evitar daños de la pieza y en la propia máquina se utilizan amortiguadores que reducen los efectos del choque y garantizan una estampación precisa y uniforme. Ahora bien, conociendo la teoría podemos pasar a explicarles los ejemplos que elaboramos para el proyecto. Tenemos este primer ejemplo de colisión elástica que nos dice que una prensa de estampado tiene una masa de 500 kilogramos y se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. Al entrar en contacto con la pieza a estampar, la prensa se detiene de forma elástica y rebota con una velocidad de 1 metro por segundo. Si la constante elástica de los amortiguadores de la máquina es de 1000 newtons por metro, vamos a averiguar cuál es la fuerza máxima que se ejerce sobre la pieza durante el choque elástico. Bueno, primero lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética inicial de la prensa. ¿Cómo se calcula la energía inicial? Vamos a tomar la fórmula de 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado y metiendo los datos, que sería 1 medio por 500 kilogramos, que es la masa, por los 2 metros por segundo al cuadrado, esto nos da igual a 1000 joules. Luego de esto vamos a calcular la energía cinética final de la prensa que se da después del choque. Entonces tenemos la misma fórmula que sería energía final, que es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces metemos estos datos a la calculadora y nos da como resultado 250 joules. Entonces ahora pasamos a calcular la energía perdida durante el choque elástico, que esto se calcula energía inicial menos la energía final,
que esto sería 1000 joules menos los 250 nos va a dar 750 joules. Luego, la fuerza máxima que se ejerce sobre la pieza durante este choque elástico la podemos calcular utilizando la ley de Hooke, donde la K es la constante de los amortiguadores y la D es la deformación máxima de los mismos que se da durante el choque. Suponiendo que la deformación máxima es de 0,1 metros, entonces vamos a tener menos 1000 newtons por metro por 0,1 metros y esto nos da menos 100 newtons. Como la fuerza es negativa, esto significa que actúa en dirección opuesto al movimiento de la prensa. Por lo tanto, la fuerza máxima que se ejerce sobre la pieza durante este choque elástico es de 100 newtons. Un ejemplo de una colisión inelástica es un camión de 15.000 kilogramos va a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Los frenos dejan de funcionar, por lo que el camión no se puede detener cuando se acerca a un coche de 1.400 kilogramos. El coche va a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Eventualmente chocan y se produce una colisión inelástica. Obteniendo estos datos podemos pasar a calcular la energía cinética inicial del sistema, donde la fórmula nos dice que es energía inicial, que es 1 medio por la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1 medio por la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Metiendo estos datos a la calculadora nos va a dar 4.703.902,47 joules. Con este dato obtenido vemos que al ser una colisión inelástica es igual a antes y después de la colisión. Entonces, para esto se determina cuál es la velocidad final del sistema, ya que ambos vehículos se unen y avanzan como un solo cuerpo. Y esto se calcula de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2, que esto va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Metiendo los datos a la calculadora obtenemos que la velocidad es de 23,81 metros por segundo. Y por último, el siguiente paso sería sacar la energía cinética final, como se mencionó anteriormente, que ambos cuerpos se unen y se toman como un solo cuerpo, con la masa equivalente a la suma de las masas antes del choque. Aplicando la fórmula que vemos a continuación, esto nos da que es 4.648.612,02 joules. Por último, vamos a determinar la cantidad de energía cinética que se convirtió en otros tipos de energía, como la deformación sonora o de calor. La fórmula para calcular esto sería la energía inicial menos la energía final. Entonces, haciendo esta operación nos da que es 125.190,45 joules. Bueno, y como conclusión de este proyecto, vimos que el estudio de los choques elásticos e inelásticos son muy importantes para entender cómo los materiales y estructuras se comportan bajo estas diferentes condiciones, ya que los ingenieros y profesionales de la industria deben de entender bien cómo estos objetos se comportan a la hora de un choque para implementarlos en mejoras ya sea de la industria o de la vida cotidiana. Como por poner un ejemplo, digamos que en los últimos años se ha mejorado mucho la seguridad de los vehículos, ya que como sabemos puede ser en la época de los 60, 70, los vehículos eran de estructuras muy rígidas. Lo que tal vez nosotros creíamos que era una estructura muy segura, al vehículo tener una estructura muy sólida por fuera, en realidad lo que nos estaba provocando era que la energía se conservaba adentro del vehículo, lo que provocaba que las personas que viajaban adentro tuvieran lesiones más graves. En cambio, con los autos más modernos, quizá pensamos que los autos son más inseguros porque a la hora de tener un accidente o un choque quedan muy desarmados o las piezas quedan totalmente destruidas, pero en realidad con todos los estudios que se han hecho y los materiales al probarlos en ciertas condiciones se ha comprobado de que al momento de un impacto a los materiales al desintegrarse
la energía se disipa y los ocupantes del vehículo que van en el interior en muchas de estas ocasiones tienen lesiones menos graves y se pueden salvar. Es por eso la importancia que tiene el estudio de estos choques elásticos e inelásticos, ya que en el ejemplo que le acabo de dar de los vehículos se puede implementar en muchos ámbitos más de la ingeniería y salvar vidas y mejorar el ámbito laboral. Muchas gracias.